Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más en este nuevo ciclo de videos donde voy a estar haciendo la lectura de los capítulos del libro de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor. Entonces, pues hoy nos corresponde continuar con el capítulo número 3. Y para no dar más largas al tema que nos compete y que nos reúne hoy, pues vamos a comenzar con la lectura. Como siempre les pido que busquen sus Biblias, me acompañen en la lectura y pongan a su lado algún cuaderno para hacer algunas notas de las cosas que a ustedes les llaman la atención, porque esas cosas donde nosotros sentimos cierta necesidad de comentar, de investigar, de por qué se dice esto o esto a mí me dice esto, es cuando el Señor comienza a hablarnos en el corazón y tenemos que escucharlo y tenemos que trabajarlo y tenemos que investigarlo. Y además dejar que nos hable, pues, ¿no? De esa manera. Y, um, y bueno, y haciendo también esto, fijamos información, conocimiento con el cual estamos alimentando, dando pan y agua al espíritu que el Señor ha colocado en nuestros corazones, que nos conduce a hacer la lectura, a investigar y a empaparnos de todo el conocimiento y de todo el contenido de las Escrituras. Entonces, bueno, comencemos con la lectura del capítulo 3 del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino al Señor de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió el Señor y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Pues el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió el Señor y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino el Señor con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este es el fin del capítulo 3 de Juan. Vamos a hacer algunos comentarios interesantes. Ustedes harán sus comentarios entre ustedes y harán sus investigaciones y las traerán a la próxima reunión si ustedes tienen alguna reunión que hacer o alguna cosa de este tipo. Y pues, pero basándose en las propias escrituras y no en doctrinas de iglesias o religiones, ¿no? Esa es siempre mi sugerencia, para que podamos entrar en la verdad, o sea, para que podamos llegar a la verdad y permitirle al Señor entrar, es decir, sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Ni preconcepciones que puedan estar equivocadas. Como nos demuestra aquí, por cierto, el Señor, cuando, me lo voy a decir ya entonces adelantándome, que le dice el propio Señor a Nicodemo, cuando está hablando de él, le dice, déjame ver dónde está, y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Por eso tengamos cuidado con los que son maestros y no comprenden las palabras del Señor. Voy a hacer un comentario de esto un poquito después para ir un poco en orden, ¿no? Porque entonces después se nos pasan algunos puntos importantes. Bueno, había un hombre de los fariseos, y fariseos ya comentamos en la clase anterior, en las primeras clases, que los fariseos fueron los sacerdotes que surgieron después de la dispersión en Babilonia.
que no eran levitas, no fue la tribu, digamos, ungida por Dios para verdaderamente llevar a cabo la función sacerdotal con toda su pureza y con toda la intención inicial con la que el Señor lo había hecho. Entonces, esta es una tribu que es más bien legalista, lo que se encarga, o sea, los fariseos son como sacerdotes legalistas que se encargan de hacer cumplir la ley, um, y el Talmud, las tradiciones orales y todas estas cosas que se escribieron en un libro que se llama el Talmud, se escribieron una cantidad de libros, etcétera, que conforman el Talmud. Y entonces ellos simplemente se dedican, son como unos inspectores, ¿no? Y unas cosas así, o sea, y personas que muy religiosas porque hacen las cosas por tradición, por ritual, pero no tienen el Espíritu Santo, ¿no? Dentro de ellos, pues como sabemos, verdaderamente el Espíritu Santo tocó a algunos y determinados hombres antes del Señor, de la venida del Señor, y después de la venida del Señor, todo aquel que clama realmente de corazón y de alma con todo lo que tiene, pues puede ser que llegue a recibir esa ayuda, ese bálsamo que entra por dentro, que da paz y que conduce a las personas hacia un proceso de rectificación y de corrección, etcétera, etcétera. Entonces Nicodemo es uno de los fariseos, pues, ¿no? Una persona, además era un principal entre los judíos, pues, ¿no? De la sinagoga. Este hombre entonces vemos que viene de noche y viene a conversar con el Señor porque tiene preguntas que hacer, ¿no? Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, a menos que esa persona en verdad esté en una comunión muy directa, muy íntima con Dios. Entonces le dice el Señor, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empieza aquí una especie de conversación, la manera en que Nicodemo entiende el mensaje del Señor y dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo una persona vieja puede volver a nacer? ¿Puede un hombre viejo entrar de nuevo al útero, pues, no, al vientre de la madre para volver a nacer? Y el Señor le dice que el que no nace de agua y el que no nace de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del espíritu es. Tremendo. Entonces, para poder comprender un poco las escrituras, sobre todo el mensaje del Señor y el mensaje de los profetas, es que el hombre, nosotros hablamos, o es decir, las conversaciones que nosotros vemos aquí entre el Señor y el pueblo con el que Él está interrelacionándose, interactuando, es que la gente habla a un nivel físico terrenal. El pueblo está hablando sin unción espiritual. Y le hacen preguntas al Señor de cosas terrenales. Y el Señor siempre está respondiendo desde el nivel alto, superior, espiritual. El que es aplicable, es un principio aplicable a todas las generaciones, a todas las culturas, en general, y además está siempre hablando desde la perspectiva del Espíritu Santo. El hombre viene y le dice, ¿cómo es esto que tú haces estas señales? Tiene que ser que estás con Dios. Y entonces el Señor le dice, de cierto te digo,
que todo el que es nacido de la carne, carne es. O sea, ustedes son nacidos de la carne, pero yo soy nacido del Espíritu Santo. Ese es mi Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Por tanto, el que es hijo de Dios se mueve y la gente no sabe ni a dónde va, ni para dónde viene, ni de dónde viene, ni a dónde va. Es nacido del Espíritu, por tanto tiene poder para hacer todas estas cosas. Por eso hago estas señales. Porque los nacidos de la carne no pueden hacer estas cosas. Entonces, dice el Señor, Él continúa diciéndole que lo que Él ha hecho, que lo que Él ha visto, que las palabras que Él dice, las ha visto arriba, porque Él antes de estar acá estaba arriba, en donde mora el Espíritu Santo, que Él llama Padre. Y aquel hombre que se supone que tenía que estar preparado para saber que venía este Mesías, que era un enviado de Dios, que vendría a salvar al pueblo, él no estaba preparado para conocerlo. Entonces él le dice, te estoy hablando en un lenguaje, digamos, sencillo. El Señor está tratando de hablar en un lenguaje sencillo, cosa que no es, que en realidad no es sencilla. El Señor nos está tratando siempre de hablar en un lenguaje sencillo, porque Él es tan grande que Él está tratando de bajarse, de humillarse para hacernos entender, pero nosotros somos faltos de espíritu y no lo comprendemos. Y bueno, imagínense yo que vengo del mundo occidental, donde yo no aprendí acerca de la Torá. Imagínense estas personas que conocen la Torá y que no cultivaron el espíritu y la relación con Dios. Entonces, Él está tratando de explicarle las cosas y todavía le dice, te la estoy tratando de explicar de manera terrenal y no la entiendes. Imagínate si te hablase de lo que sucede en los cielos y de las cosas del cielo. Bueno, no entenderías, pero ni pío. Entonces, le dice el Señor que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es decir, está hablando de Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Busquemos esta información. Voy a leer Números capítulo 21, verso 4 en adelante. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés entonces, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, esta es la referencia que le hace el Señor a este sacerdote fariseo Nicodemo, y le dice, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, que yo, dice el Señor, sea levantado para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces él hace alusión a esto como para que después de haber murmurado, criticado, haberse alejado de los caminos del Señor, de las enseñanzas de Moisés, este pueblo hebreo, viene el Señor porque es necesario que Él sea levantado, que Él sea crucificado como fue profetizado, para que todo judío, todo hebreo que mire al Señor se arrepienta y busque con fe creer en Él, entonces esa persona no se pierda por el mundo, sino que halle el camino hacia la vida eterna. Es importante aquí también recalcar lo que el Señor me pone en el corazón, porque cuando Él dice de que todo aquel que crea en Él sea salvo y reciba la vida eterna, no es un comentario vano y ¿cómo se dice? Abstracto y lleno solamente de espiritualidad. Entiéndase que Él está hablando con un sacerdote, está diciendo, todo aquel que crea en que yo soy el Mesías profetizado. Estamos hablando de que el Señor aquí no está hablando con el pueblo occidental que no está esperando a nadie. El Señor está hablando con un sacerdote que se supone que tenía que saber y que tenía que preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Le dice, todo aquel que crea que yo soy el Mesías, le dice el Señor, entonces no se perderá por el camino, mas recibirá vida eterna, porque esta es una de las misiones que viene a traer el Señor, y es mostrar el reino de los cielos, como lo dijo antes. Nadie puede entrar en el reino de los cielos sino Él. Entonces Él viene a entregar este regalo, pero para esto va a ser necesario que Él sea levantado. Va a ser necesario que Él sea colgado allí, levantado como esa serpiente en el desierto, para que los que lo miren con fe y vean el sacrificio que hizo, entregándose a sí mismo, teniendo todo el poder, porque demuestra en su venida que hace una cantidad de señales y milagros, pero se deja llevar a la cruz para que los que lo miren con fe digan, ciertamente el Mesías es el vino. Reciban el regalo de saber que ciertamente fue resucitado para entregarle al mundo una ayuda espiritual, esa ayuda que el Señor viene a traer, porque ese es el regalo de la gracia, la cual es recibir ese despertar espiritual y esa ayuda del Señor para guiarnos en su palabra y en sus caminos para poder llegar hacia donde Él quiere que nosotros lleguemos. Entonces eso de que si usted cree en el Señor, ¿di qué crees? Creo. Ok, ya estás salvado, ya tienes la vida eterna, ahora puedes seguir viviendo como tú quieras. Esas son palabras que les dicen pastores que primero no tienen poder para decir, ya usted está salvado. O sea, lo que nosotros vemos es bárbaro en estas iglesias. Nos dicen, ya usted está salvado. Usted dijo que usted cree y usted cree, ya. Usted está salvado. O sea, esto no puede ser así. Un pastor, nadie a nosotros nos puede venir a salvar y a decirnos que nosotros estamos salvados por el simple hecho de que digamos que creemos o porque verdaderamente creemos. Una fe sin obras, como se nos dice en la palabra, sin acción de que he recibido al Señor, el cual es la misma palabra que viene diciéndonos desde un principio, mira, conduzcanse así por este camino, así asado, aquí están los mandamientos, aquí están estas cosas, aquí están mis fiestas, aquí está el día del Señor, mira, aquí está la comida prohibida, aquí está cuidado con estas cosas, y no vas siguiendo ese camino con estas cosas, como vamos a decir que nosotros estamos así salvados sin haber hecho las cosas que el Señor quiere que su pueblo, que su nación santa hagan. Entonces,
cuidado porque una cosa va unida con la otra. Y entonces aquí nuevamente volvemos a ver la conexión que hay entre Moisés y el Señor, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En otras palabras, nuestro Señor no reniega de Moisés, todo lo contrario. Nuestro Señor está definitivamente reforzando la idea de que así como a Moisés se le entregó, se le pidió que hiciese una serpiente para que la buscasen con fe, asimismo Él ahora viene como esto que debe suceder para que la gente se dé cuenta y vea y reciba con fe el sacrificio tal y como estuvo escrito por los profetas. Ahora dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, uno solo, solamente, un solo hombre llenado de la presencia de Dios, para salvar al mundo y no a condenarlo. Entonces aquí comienzan las doctrinas que nos dicen, ¿y por qué tú condenas? ¿Y por qué tú criticas? ¿Y por qué tú dices? ¿Y por qué no sé cuánto? Si ni siquiera Dios condena, Él acepta todas las cosas, Él no vino para condenar. El Señor está diciendo que no vino a condenar, sino que vino a salvar, porque la que condena es la ley del propio Dios, no el Talmud de los sacerdotes. La ley de Dios, sus mandamientos, es la que nos condena, como está dicho en uno de los versos que luego yo les pondré allí. Me tomaré un poquito más de tiempo para yo buscarlo y colocarlo allí para que ustedes lo lean. A quien nosotros nos condena en realidad es la propia ley de Moisés, puesto que no es de Moisés, sino que fue entregada a Moisés por el propio Dios, por la voz, por el verbo, que es el propio Señor. Entonces, es como que nosotros vivimos en una ciudad y pues si nosotros no respetamos la ley y la quebrantamos, la propia ley nos condena, nos condena. Entonces el Señor no vino a condenar, no vino a poner más reglas, no vino a poner más leyes, no vino a buscar a nadie para llevárselo al infierno o a ninguna parte. Él vino fue todo lo contrario, para traer luz al mundo y para manifestarse, para que se creyese en que los profetas siempre han estado pidiéndole al pueblo una verdad fundamental. Y la primera es, Israel, regresa, deja la idolatría, regresa a tu Dios único, a tu Dios espíritu que hizo los cielos y la tierra, que permite que las cosas existan, etc. Al Dios creador, manifestado a Abraham, a Moisés, etc. Regresa. Y en segundo lugar, el mensaje de todos estos, ¿cómo se llama?, profetas posteriores ha sido también, arrepiéntete Israel de tus pecados, arrepiéntete. Porque nosotros sabemos que Israel cayó en idolatría, el reino del norte cayó en idolatría, a partir del reinado de Salomón. Como vimos, y se dividió porque cayó en idolatría. Entonces, este mensaje está dirigido a Israel. Israel, regresa a tu Dios, puesto que el Señor viene a confirmar que el mensaje de los profetas es cierto y Él lo confirma. Yo vine. Por tanto, el resto de las cosas que los profetas les han manifestado también son ciertas. Arrepiéntanse. Dice, Dios ama tanto a la humanidad que envió al único que vino y vendrá de Dios, el único que posiblemente pudo haber venido directamente del Espíritu de Dios, para que el que crea que Él es el Mesías profetizado, entonces creyendo en Él lo recibe
y no se pierda. Porque el Mesías no fue enviado para condenar, porque la propia ley lo condena. Y al no creer en que es el Mesías, entonces no cree ni en la ley ni en los profetas, y eso mismo lo condena. Pero dice el Señor, yo no vine para condenar porque ya los que no creen están condenados. Pero los que creen en la ley y en los profetas y en mí, como el Mesías que vino, entonces serán salvados. Dice, y ustedes lo van buscando porque está escrito allí, los que practican la verdad, y la traducción de la palabra verdad es Torah, los que practican la ley entregada a Moisés, vienen a la luz, es decir, vienen a Dios. Los que practican la Torah vienen a Dios, porque por Dios ellos hacen su obra. Es bien crítico esto comprenderlo, porque nos está diciendo que la única manera de nosotros volver a nacer, de que Israel nazca, es a través de la práctica de la Torá y a través de creer en todas las escrituras e inclusive en los profetas que profetizaron acerca de la venida del Mesías y cuál es el carácter del Mesías. Creyendo en todo esto, entonces el Señor pues bendice tanto en agua como porque el agua purifica y el Espíritu santifica. Y entonces, creyendo en todas estas cosas, pues este pueblo de Dios recibe lo que es la salvación. Dice nuevamente aquí Juan, repite entonces que si el Señor bautiza, cuando se acercan a Juan y le dicen, oye, tú estás bautizando, ya que él también está bautizando, por el cual tú dijiste que estabas preparando el camino, y él dice, sí, lo vuelve a repetir, dice, porque si él bautiza, es porque esto le fue dado de Dios. Y este es un gozo para mí, porque él es mi amigo, dice Juan. Él es mi amigo, yo soy amigo del novio. Porque el novio vino por su novia y su novia es Israel. Israel es el pueblo, el individuo llamado por Dios a creer en la Torá, a recibir los mensajes de los profetas y del Mesías. Y el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, ustedes tienen que saber que es el siguiente. Regresa Israel, deja la idolatría hacia otros dioses con D minúscula, deja la idolatría, regresa a creer en el Dios Espíritu, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, del habla, de la palabra creadora, regresa a Él, regresa a la Torá, cumple los mandamientos entregados a Moisés, recibe al Mesías, al Espíritu encarnado en el hombre, y entonces recibe pues la salvación y todos los regalos que Dios tiene en el cielo para ti. Finaliza este capítulo diciendo que la ira de Dios está en aquellos que rechazan al Señor como el Mesías y a su venida como Mesías, a los que rechazan al Mesías, al ungido, al enviado como hijo, como hombre, como Dios encarnado. Entonces, esa es la interpretación del capítulo 3 y son los puntos que a mí me parecen más importantes resaltar. Y como les digo, estaba haciendo la interpretación de una manera y ¡pum!, la cámara, ya tuve que sacar la cámara, volverla a resetear,
Y pues me vine mientras trabajaba aquello en la computadora, la memoria de la cámara, pues me vine y esto fue lo que el Señor me dio para compartirlo y allí yo se los comparto de esta manera y pues espero que eh, les sirva a ustedes de reflexión y sea pan para sus corazones y sus almas, la mía también, que estamos hambrientos, hambrientos y sedientos por el Señor y la manifestación de todo su amor y de toda su misericordia y de todo su perdón, porque todos lo necesitamos, todos. Seamos humildes en esta petición y en este venir a Dios con el corazón abierto y dejándolo hacer y dejándolo ser a Él solamente, pues nuestro pastor, el que nos dirige hacia los prados en donde Él desea alimentarnos directamente para ser pues llamados sus hijos y, y nosotros poderlo llamar así pues con todo el corazón Padre. Los dejo y hasta una nueva oportunidad. Creo que voy a continuar con la lectura del siguiente capítulo. Pues me está dando un poco de tiempo como para hacer 2 capítulos diariamente, ¿no? Y completar esta serie, si Dios permite. Ah, no sé, de manera continua, pues sin muchas pausas. Dios les bendiga y disfruten este tiempo y por favor denle pausa a las cosas que he dicho, contrástenlas con lo que dice allí, busquen en las escrituras, verifiquen ustedes y vayan al Señor y pregúntenle si las cosas que estamos aquí diciendo son o no son. En el nombre del Señor, Dios les bendiga. Gracias.